Bárbaro. Bueno, Perfecto. bienvenidos al segundo día, al segundo ciclo de conferencias de enfermedades raras, organizado por ALAPA y por el Programa de Enfermedades Raras del Hospital Italiano. En esta oportunidad vamos a hablar de la enfermedad de von Hippel-Lindau. Mi nombre es Valeria de Miguel, soy médica endocrinóloga del Hospital Italiano de Buenos Aires y bueno, y soy coordinadora junto con Marcelo Serra y Patricio García Marchinera de este programa que ya les vamos a contar. Como introducción, vamos a hablar un poco de qué es el síndrome de von Hippel-Lindau o la enfermedad de von Hippel-Lindau. Y después a lo largo vamos a ir contando cómo es el programa, ¿sí? Este síndrome es un síndrome hereditario multisistémico asociado a la mutación de la línea germinal de un gen supresor de tumores localizado en el brazo corto del cromosoma 3. Como características generales, se trata de una enfermedad rara poco frecuente, tiene una incidencia anual 1 en 36.000, hay aproximadamente 200.000 afectados en todo el mundo, se da igual en varones y en mujeres, se da en todas las etnias, la herencia es autosómica dominante, tiene una alta penetrancia, más del 90%, la primera manifestación suele darse a los 23 años de edad, la edad promedio del diagnóstico es a los 32 y es una enfermedad que está subdiagnosticada. Predispone a los individuos a desarrollar neoplasias benignas y algunas malignas. Principalmente, las neoplasias son benignas, localizadas principalmente, como vamos a ver, en el sistema nervioso central, en la retina, en el páncreas, en las glándulas suprarrenales, en riñón. Y esta enfermedad fue descrita entre los años 1904 y 1926 por Eugene von Hippel, de origen alemán, y Arvid Lindau, que es un patólogo eh, de origen sueco, que ambos describieron la angiomatosis de retina y el hemangioblastoma del sistema nervioso central, ¿sí? Y al principio la llamaron angiomatosis del sistema nervioso central. Se trata de una enfermedad rara o poco frecuente, ¿no? ¿Por qué? Por su prevalencia, 1 en 36.000, ¿sí? O sea, esto, según las definiciones de la Unión Europea y Estados Unidos, se consideran estas enfermedades raras, o sea, es el término en inglés que es rare disease, en castellano es enfermedades raras. Quizás puede despertar a veces algún significado equívoco porque la denominación rara no es por la rareza de la patología o la condición clínica, sino por la rareza en la frecuencia. Es por eso que muchas veces acá también utilizamos el término de enfermedades poco frecuentes. Y en estas enfermedades, la mayoría, sobre todo en esta, lo representa la cebra. Y esto es porque la cebra, generalmente en la Facultad de Medicina nos enseñan más a pensar en las enfermedades más frecuentes, y hay un dicho que es que si escuchas caballos galopar, seguramente piensas que son caballos y no en cebras. Entonces, el simbolismo de las cebras es que también hay que pensar en causas menos frecuentes, ¿no? Hay ciertos criterios diagnósticos de esta enfermedad. Uno son con hemangioblastoma, con historia familiar de un hemangioblastoma del sistema nervioso central o retina, cualquier otra manifestación clínica, sin historia familiar, al menos 2 manifestaciones clínicas, y la tercera es el diagnóstico genético positivo, que como vamos a ver, el gen de VHL se descubrió en 1993 y muchas veces el diagnóstico se hace solo con la genética. Este es un gen oncosupresor, se llama gen VHL, ¿sí? Y esta alteración se da porque se alteran 2 copias del gen oncosupresor, que como dije antes, está localizado en el brazo corto del cromosoma 3. El portador de esta mutación tiene una alta predisposición a desarrollar tumores en órganos, en los diferentes órganos en cualquier etapa de la vida. La herencia es autosómica dominante. ¿Qué significa esto? Que hay un 50% de posibilidades de transmitir a la descendencia, ¿sí? Y esto se da en cada gestación. Y se puede dar tanto igual en varones como en mujeres.
un 20% se puede dar por una mutación de novo. Y esto tiene que ver que no, la persona no tiene antecedentes familiares y es el primer paciente que va a desarrollar la enfermedad. Y bueno, esto se da un poco, esta patología es porque, se da porque lo que llaman la teoría de los dos golpes, que ambos alelos del gen están inactivados por la mutación o deleción del gen VHL, y lo que resultan, esta alteración, es una pérdida funcional del gen supresor. Entonces, esta pérdida de función lo que genera, generalmente ahí está esta mutación y una segunda, y por lo que se va a alterar el gen es por una segunda mutación, ¿no? Que este segundo golpe se produce a punto de mutaciones puntuales, de lesiones, inserciones, hipermentilaciones del promotor o grandes supresiones de la línea germinal de una copia de VHL. Como dijimos, la penetrancia es completa. ¿Qué significa esto? Que más del 90% de la persona afectada va a desarrollar alguna de las manifestaciones hasta los 65 años de edad. O sea, a lo largo de su vida, una de las manifestaciones la va a desarrollar. Tiene una expresividad clínica variable, o sea, los individuos afectados desarrollarán la enfermedad con distinto grado de severidad. Y hay una variabilidad fenotípica, inclusive dentro de la misma familia. Se conocen varias variantes patogénicas, la mayoría son mutaciones, lo que se llama puntuales, hay mutaciones en distintas formas de estas alteraciones en el gen, pero esto, bueno, principalmente se determina haciendo una secuenciación del gen por Sanger, que es la forma de, como vamos a ver después, de determinar dónde está esta alteración en el gen. Y bueno, hay más de 200 mutaciones descritas y, en todo el mundo. Para conocer qué es lo que produce esta alteración genética, o sea, este gen VHL, ¿sí? Es un gen supresor tumoral, o sea, lo que hace normalmente es suprimir tumores, ¿sí? Porque genera una proteína VHL y la mutación de este gen que codifica para la proteína, lo que hace inhibe el rol supresor tumoral, ¿sí? Entonces, generalmente ahí se forma como una serie de complejos cuya función normalmente es activar ciertas sustancias que llaman factores inducibles por hipoxia, ¿sí? Que lo que hacen es habitualmente es una forma como de limpiezas, normalmente como de autodegradación celular, ¿no? Pero cuando esto no funciona bien, cuando esta proteína que tiene que funcionar como supresión de tumores no funciona, se generan estos complejos que se llaman factores inducibles por hipoxia, que al no degradarse como se tienen que degradar habitualmente, lo que van a hacer, van a estimular procesos de proliferación celular, ¿sí? Entonces, esta mutación de este gen hace que esa función de esta proteína, que es suprimir tumores, no lo desarrolle, entonces acumula estos factores inducibles por hipoxia que van a favorecer a esta angiogénesis, eritropoyesis, metabolismo energético y transporte de glucosa, ¿sí? Que es esta proliferación celular que fundamentalmente se caracteriza por ser altamente vascularizada, como rica en vasos sanguíneos. Entonces, toda esta disfunción, al no degradarse esta sustancia, es lo que va a inducir a la formación de tumores, ¿sí? Condiciones de angiogénesis y como si fuesen en condiciones de lo que se llama de pseudohipoxia, como situaciones de bajo oxígeno, ¿sí? Bueno, acá un poco comparando qué pasa en las condiciones normales, cuando todo funciona bien, estos factores por hipoxia lo que van a hacer, se van a ir degradando, ¿sí? Pero cuando esta proteína no funciona bien, esto se va a acumular y es lo que va a favorecer al crecimiento celular. Bueno, entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? Este desarrollo, esta predisposición a desarrollar tumores se van a dar principalmente en el sistema nervioso central, ¿sí? Y esto es en el cerebelo,
en el tronco encefálico y a lo largo de toda la médula espinal. También va a predisponer a tumores, a angiomas de retina y a tumores renales, que pueden ser quistes o carcinomas de células claras. Esas tres manifestaciones son las más frecuentes. Después, menos frecuentes, se pueden dar los feocromocitomas, que son tumores de la médula suprarrenal, tumores de saco endolinfático, que son tumores del oído medio, y tumores neuroendocrinos del páncreas. Entonces, para profundizar un poquito en cada uno, los angiomas de retina se presentan en el 60% de los pacientes, están localizados en la retina periférica y en la región yuxtapapilar, comienzan siendo extremadamente pequeños, difíciles de evaluar, habitualmente aparecen en la zona periférica. Estas lesiones de mayor tamaño pueden causar exudados, edema retinal, sangrado y a la larga pueden provocar un desprendimiento de retina con pérdida de visión. Los hemangioblastomas del sistema nervioso central se dan en un alto porcentaje de los pacientes, el 45% en el cerebelo, parte en la médula espinal, y bueno, y así en las otras áreas. Los síntomas que da acá son síntomas de compresión de estructuras neurológicas, ¿no? Entonces, un síntoma puede ser, por ejemplo, el vértigo o las náuseas y vómitos, o sea, de acuerdo a la estructura neurológica que esté afectando, puede dar el síntoma. Y con respecto a los tumores del saco endolinfático, también puede estar presente en un 15% de los casos, y los síntomas que pueden dar, disminución de la audición, vértigo y, bueno, y otras cosas. El diagnóstico diferencial es con el síndrome de Meniere, que es un diagnóstico también bastante frecuente. Los tumores renales, como dije, se dan en un alto porcentaje, en un 70%, pueden ser quistes o tumores, suelen ser bilaterales, multifocales, de apariencia variable, y el tipo histológico de los carcinomas es de células claras. Tienden a ser de bajo grado y de crecimiento muy lento. Los feocromocitomas se desarrollan en un 25% de los casos, un 50% son bilaterales, suelen ser benignos, tienen bajo riesgo de volver a desarrollarse, suelen ser también muy vascularizados y liberan hormonas como la noradrenalina. Después los tumores neuroendocrinos de páncreas se dan en un porcentaje bajo. Lo que sí se ve también mucho son quistes pancreáticos, ¿sí? Que estos quistes pueden ser grandes, pueden ser múltiples y a veces pueden afectar la función exócrina del páncreas. Con respecto a los tumores neuroendocrinos pancreáticos, generalmente tienen un bajo potencial de metástasis, suelen ser no funcionantes, y bueno, y también, como vamos a ver, se detectan por diagnóstico por imágenes, ¿sí? Bueno, entonces un poco para saber cómo diagnosticamos estos tipos de lesiones. Bueno, para evaluar las lesiones del sistema nervioso central, la resonancia magnética nuclear puede determinarlas bien. Es por esto que para el diagnóstico y como vamos a ver el protocolo de seguimiento, se pide una resonancia de cerebro y de toda la médula espinal, ¿sí? Y para evaluar el saco endolinfático, también hay una resonancia dirigida a eso, que esa se hace más espaciadamente, ¿sí? También las imágenes abdominales, tanto la resonancia, sobre todo, como la tomografía. Siempre en estos casos preferimos más la resonancia porque expone al paciente a menos radiación. Como son estudios que se tienen que hacer cada 2 años, preferimos hacer la resonancia, ¿sí? Y bueno, esto también ayuda a localizar tumores en riñón, en las glándulas suprarrenales y también quistes y tumores pancreáticos. Bueno, el feocromocitoma es también dentro de toda esta entidad, podemos considerarla también y así también como los tumores neuroendocrinos, no del páncreas, son tumores también poco frecuentes. Estamos hablando de enfermedades poco frecuentes, ¿sí? Y esto caracteriza porque la médula adrenal produce y libera exceso de catecolaminas, de adrenalina y noradrenalina, que son hormonas de respuesta al estrés, ¿sí? Y estos tienen ciertos efectos en el organismo, ¿no? Que pueden dar ciertos síntomas como taquicardia, hipertensión, sudoración e hipertensión arterial. Es por eso que también es muy importante evaluarlos y diagnosticarlos tempranamente. Y bueno, y algunos pacientes, el feocromocitoma puede ser la primera manifestación de la enfermedad de von Hippel-Lindau.
En lo personal, siendo endocrinóloga, como que la primer paciente que conocí fue por un feocromocitoma bilateral. En realidad fueron dos pacientes y fue lo que también me llevó también a estudiar y a profundizar en este tema, ¿no? Bueno, el tratamiento para todos estos casos, como vemos, son lesiones tumorales, la mayoría benignas, son circunscriptas y que van a ocasionar una alteración, la mayoría por efecto de masa, ¿no? Y como tienen predisposición a aparecer en múltiples lugares y suelen a veces ser pequeños, uno trata de ser muy conservador, ¿no? En el tratamiento, ¿sí? Pero la mayoría de los tratamientos son quirúrgicos, es la resección de los tumores. Con respecto a la parte de la retina, se puede hacer crioterapia o láser, ¿sí? Pero bueno, sistema nervioso central es quirúrgico. Los tumores suprarrenales también, se hace generalmente adrenalectomías por vía laparoscópicas. Y los tumores renales también se puede hacer cirugía o a veces criocirugía. Y particularmente en los tumores renales hay que ser muy conservadores porque suelen aparecer varios tumores renales y uno lo que busca es conservar el parénquima renal, ¿sí? Porque se sabe que no tienen un comportamiento tan agresivo como otros tumores renales, y entonces uno busca ser mucho más conservador. Y hay una regla, que es una regla de 3 centímetros, que es cuando uno decide intervenir en estos tumores. Con respecto a los tumores neuroendocrinos de páncreas, quizás esto sí llama más la atención, no tanto los quistes pancreáticos no son quirúrgicos porque son benignos, pero como los tumores neuroendocrinos de páncreas pueden ocasionar también alguna complicación, se vio que de acuerdo al tamaño y la localización, se indica la cirugía, que generalmente es la enucleación del tumor, o a veces es necesario hacer lo que se llama una resección parcial del páncreas, ¿no? Entonces, lo que tenemos que siempre cuidar en esta condición clínica, ¿no? En esta enfermedad es ir vigilando, ¿no? Este desarrollo de tumores, porque en realidad lo que va a complicar es el tumor en sí no es tanto por el potencial maligno que pueda desarrollar metástasis, no es tanto como otro tipo de cáncer, sino como las complicaciones que puede dar en el daño del órgano, ¿no? Por ejemplo, la persona como puede haber siempre, puede ser todas las lesiones bilaterales, alguna persona con lesiones bilaterales que les haya desprendido la retina los puede llevar a la ceguera. Asimismo, los tumores de saco endolinfático bilaterales pueden llevar a hipoacusia bilateral. La resección de ambas glándulas suprarrenales puede llevar a una insuficiencia suprarrenal, y así también la resección finalmente de todo el parénquima renal puede llevar a hemodiálisis. También puede haber tumores, quistes en el conducto de epidimo o en el ligamento ancho, que puede llevar a infertilidad. Y bueno, y así a nivel neurológico también puede haber complicaciones. Entonces, como vemos, más que todo son las complicaciones que puede dar. Entonces, las recomendaciones generales es, lo importante cuando está este diagnóstico es tratar la manifestación que está perjudicando en ese momento, y una vez resuelta, hay que hacer un protocolo de seguimiento para prevenir nuevas lesiones, ¿sí? Y para esto también, como dijimos que es una enfermedad hereditaria, autosómica dominante, es muy importante el estudio de ADN. Primero va a ser para el paciente el caso índice. Por ejemplo, el caso que yo les comentaba de una paciente con un tumor con feocromocitoma bilateral, que, por ejemplo, que tenía un antecedente de un desprendimiento de retina, que también tenía un quiste pancreático, al tener estos criterios diagnósticos clínicos, vamos a sospechar en VHL y vamos a hacer el estudio genético, que es la identificación del portador. Una vez que este estudio fue positivo, lo que se va a hacer es un seguimiento, un protocolo para prevenir, como vamos a ver ahora, detectar tempranamente tumores para no tener que realizar grandes intervenciones y que lleve a la complicación del órgano, ¿no?
¿Hasta acá vamos bien? Bueno, y el estudio genético se hace por secuenciación automática, es el gold estándar. La ventaja es que es un gen que es un gen que es relativamente chico, corto, o sea, chico, fácil de analizar, y se estudia directamente ese gen, a diferencia de otras condiciones genéticas que hay que estudiar múltiples genes. Acá se estudia directamente este gen. Este estudio, hay varios lugares disponibles. El lugar donde originalmente siempre se hacía es en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, pero también hoy en día se hace en varios lugares, ¿no? Entonces, el protocolo de vigilancia activa para diagnóstico precoz lo que busca es localizar el gen alterado, ¿sí? Y así identificar al portador y a familiares para que puedan incorporarse en el seguimiento de vigilancia activa, ¿sí? Y también permite a aquellos que no han heredado la mutación, no necesitan estar incluidos en este protocolo de vigilancia activa, ¿sí? Y sí, los que están positivos deben seguir este protocolo. Bueno, este es un cuadro, por ejemplo, ahora les voy a explicar que todos estos estudios los llevan a hacer, o sea, la alianza de familias son los que, junto con los médicos y todo, y luego de varios estudios, llegan a las conclusiones de cuáles son los estudios recomendados para esta vigilancia activa y diagnóstico precoz. Se los voy a resumir acá, por ejemplo, aquellos que tienen menos, hasta sí, a mayores de 5 años hay que hacer fondo de ojos y estudio de las metanefrinas para detectar feocromocitoma. Ya mayores de 11 años se le va a agregar la neuroimagen y la audiometría, ¿sí? Y mayores de 18 años se agregan más estudios por imágenes, ¿no? Resonancia magnética cada 2 años y cada tanto una resonancia del conducto auditivo interno. Y lo mismo así a los 30 años. Entonces hay un protocolo, hay un esquema que hay que ir siguiendo para este diagnóstico precoz. Y es como que en esta condición clínica es uno de los protocolos como que están mejor establecidos y organizados, ¿no? Y bueno, y acá tenemos que hablar un poco del rol del paciente en el cuidado de la salud, ¿sí? O sea, hay un cambio en el que el paciente ya no es tanto una relación tan verticalista, sino hay que establecer una relación en el que el paciente pueda poder gestionar su salud, ¿no? Entonces, es muy importante en estos casos que el paciente conozca de la enfermedad, de la condición clínica, y bueno, y pueda llevar su salud para, bueno, tener una mejor calidad de vida, y para esto es muy importante tener esta continuidad y contacto con el equipo de salud, ¿sí? Y aquí aparece el concepto un poco del paciente activo, también paciente experto o paciente empoderado, ¿no? Es un paciente más consciente de su problema de salud, más comprometido con mejorar la salud y que presenta un mayor cumplimiento terapéutico. Y más colaborador con los médicos y gestiona de forma efectiva y eficiente el tratamiento clínico de su enfermedad. Bueno, un poco con respecto a las investigaciones y avances en este tema, a principios de la década del 90, los doctores Linehan y sus colegas del National Cancer Institute en Estados Unidos identificaron el gen de VHL y descubrieron que las mutaciones de este gen también están asociadas con la mayoría de cánceres hereditarios de células claras y los no hereditarios. Los primeros descubrimientos los fueron a finales del año 90, y en el principio de 2000, William Kaelin, de la Escuela de Medicina de Harvard, y Peter Ratcliffe, de la Universidad de Oxford, encontraron la proteína VHL que estaba directamente involucrada con el control de los niveles de un grupo de proteínas, como les comenté, que son los factores inducibles por hipoxia. Cuando VHL falta o no funciona correctamente, mostraron que estas proteínas pueden acumularse y hacer que los tumores crezcan. Y bueno, estudios posteriores mostraron que este tipo específico de proteínas HIF2-alfa desempeñan un papel fundamental en el crecimiento de estos tumores renales, y HIF2-alfa es un factor de transcripción y una proteína que controla la expresión de genes. Bueno, en el año 2019 a estos dos médicos, por este descubrimiento de estas células que persiguen y se adaptan
a la disponibilidad de oxígeno, les dieron un premio Nobel. Bueno, y ahí se ve un poco, ahora les digo, se salió un poco oscuro, pero en el 13 de agosto del 2021, la FDA aprobó el belzutifan para pacientes adultos con tumores asociados a VHL, ¿sí? Que no requieren cirugía inmediata. Los estudios en la Universidad de Texas descubrieron que es posible lograr que este fármaco se una a giptosalfa y luego desarrollan un compuesto que podría bloquear efectivamente la capacidad, la actividad promotora de estos tumores. Este compuesto se convirtió en el belzutifan. El ensayo clínico de belzutifan en 61 pacientes con VHL que tenían al menos un tumor renal recibieron belzutifan, que es una pastilla una vez al día, y el estudio fue financiado por Merck, que es el que fabrica esta droga, y después de 18 meses se vio que el 49% de los participantes tuvo una respuesta parcial, o sea que disminuyeron los tumores. Bueno, hasta acá un poco contarles lo que es la patología, cómo son los cuidados, los avances que hay en toda esta patología, que es muy importante porque hay muchos avances, muchas novedades y mucho interés también por mejorar, ¿no?, esta condición clínica. Y bueno, la Alianza de VHL es una organización sin fines de lucro fundada en 1993 por 3 familias con VHL que conecta a los pacientes afectados con VHL y capacita a médicos para manejar la salud de los afectados. Y bueno, desde el año 2015, tanto el Hospital Italiano de Buenos Aires y el Hospital Prado de Córdoba fueron designados centros de referencias en la enfermedad VHL, que se llaman como centros de cuidados clínicos de VHL, por esta alianza de VHL, ¿sí? Y bueno, los objetivos de estos centros es mejorar el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad VHL, proporcionar la coordinación de la atención a través de las especialidades médicas y proporcionar un canal listo para la comunicación de los avances de los centros especializados. Bueno, esto consta de un equipo multidisciplinario y los coordinadores, estoy yo junto a Marcelo Serra y Patricio García Marchiñera, que él es urólogo. Y la idea es un equipo multidisciplinario que formamos en el hospital con, como ustedes vieron, como hay tantas afecciones, tantos órganos involucrados, entonces hay que involucrar a múltiples especialidades que incluyen neurocirugía, neurología, otorrino, oncología también, nefrología, cirugía, lo que es páncreas, también psicología y bueno, y endocrinología. Y trabajamos también en conjunto con el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, que ellos tienen gran experiencia también en pacientes pediátricos y también ellos son quienes realizan el estudio genético. En el último tiempo contamos con un consultorio de médico especialista en VHL, o sea, es un consultorio especial que hay por semana, está disponible para pacientes que hagan la consulta, y también un consultorio de asesoramiento genético. Y bueno, hicimos varias actividades, encuentros, también acá en Argentina está la Asociación de Familias de VHL, en los cuales también ellos colaboramos mucho, nos derivan también pacientes. Bueno, nos invitaron a un encuentro en Córdoba en el 2016, que en ese momento habían invitado al doctor Kaelin, que fue después el premio Nobel, que dio una charla de estos mecanismos del giptosalfa. Acá están el coordinador, Carlos, y bueno, y también otras personas afectadas. También organizamos un encuentro presencial en 2017 en el Hospital Italiano, y después con la pandemia organizamos un encuentro virtual, ¿sí? Y ahí en este encuentro virtual también pudieron participar, por ejemplo, gente de España, ¿no? Y de otros lugares. También participamos en simposios internacionales en 2016 y 2018, y esto es muy enriquecedor porque en ese momento podemos conocer también otras personas que están investigando. De hecho, conocimos una investigadora de Argentina, Belén, que también investiga el CONICET en una proteína que se llama R-Sume, que tiene también relación con VHL. Fue muy interesante, y también conocimos
a las coordinadoras de la Alianza de Familias de España, de BHL, que ellos tienen una gran organización de habla hispana sobre esto y tienen muchísima difusión. Susi y Karina Villar, que ella es médica, y que ellas tradujeron las guías, o sea, de la alianza de BHL de Estados Unidos, tienen muy lindas guías para pacientes y para profesionales de la salud, y están muy bien en español. Y bueno, contarles que también hace poco salió una publicación también relacionada a la parte renal, y bueno, y que estamos organizando una nueva jornada para el 15 de septiembre, que va a ser modalidad presencial y virtual, que bueno, eh, pueden escribir y contactarnos. Y bueno, muchas gracias.